grabando para poder hacer la Yo anfitrión y tengo lograr lo esto de la completamente. grabación. Tú lo grabas, ya, Sí, gracias. sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con dermatopatías autoinmunes. Prácticamente, bueno, las dermatopatías las vamos a estar dividiendo en las enfermedades más frecuentes justamente con este tipo con este tipo de etiología, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo que es eh, esclerodermia. Entonces, bueno, prácticamente vamos a ver dentro de las que se ven con mayor frecuencia en lo que es la consulta, ¿no? Y algunas de sus claves diagnósticas. Recuerden que pues prácticamente todas las dermatopatías autoinmunes pues van a ser una alteración de tu sistema inmune, el cual va a atacar la propia piel y bueno, lo vamos a dividir por el blanco del anticuerpo que esté afectado, ¿no? Entonces eso va a dar como consecuencia una lesión muy característica y bueno, un signo clínico que algunas van a tener que también nos ayudan a poderlas identificar clínicamente. Bueno, entonces vamos a iniciar con esclerodermia. La esclerodermia, pues es una enfermedad autoinmunitaria crónica, es muy poco frecuente, tenemos que afectar la piel y también algunos órganos internos. La esclerodermia se debe a que el sistema inmunológico causa una inflamación importante y esto pues provoca cambios en los tejidos. A menudo conduce a un estiramiento y un engrosamiento de la piel y a veces también afecta articulaciones, los músculos, el corazón, los pulmones, los riñones, los vasos sanguíneos o los intestinos. Afecta principalmente a mujeres y esto es entre los 30 y 50 años de edad. Los niños pueden contraer una forma juvenil de esclerodermia, pero con menor frecuencia. Tenemos que los anticuerpos, ¿no?, que más se ven en este caso, que se generan son los anti-SCL70 o los ACA. Pero ¿cuáles en realidad son los signos y los síntomas de la esclerodermia? Bueno, pueden variar desde niveles hasta potencialmente mortales, porque ya dijimos que es un engrosamiento importante también de algunos órganos. Un signo muy temprano y común de la esclerodermia es el cambio de color en los dedos. Este es el famoso fenómeno de Raynaud. Muchos de nosotros podemos tener este fenómeno, pero no es con la intensidad con la que sería un paciente con esclerodermia. Los dedos de las manos y de los pies pueden verse rojos, blancos o azules, especialmente con estos cambios de temperatura a climas fríos y pueden inflamarse, entumecerse, doler o también presentar úlceras. Además del fenómeno de Raynaud, pueden presentar otros síntomas según afecten ciertas articulaciones, músculos y órganos internos. Ya vimos algunos de los que con mayor frecuencia se ven involucrados. Y el diagnóstico se determina según los antecedentes, los hallazgos en los exámenes físicos, los análisis de sangre y los anticuerpos que se observan directamente en la esclerodermia, ¿no? Así como algunos otros estudios de imagen. Entonces recordemos que cómo vamos a encontrar este paciente, pues con una piel engrosada, que semeja una madera, una cara fija y el fenómeno de Raynaud. Entonces tenemos que algún signo clínico muy útil es que los dedos se llaman dedos esclerodáctilia, ¿no? O telangiectasias. ¿Por qué son estos fenómenos? Justamente por el Raynaud, por la falta de articulación en estas partes distales del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son dentro de sus tratamientos lo más común? Pues prácticamente
Para el fenómeno de Raynaud, los medicamentos para la presión arterial, llamados bloqueadores de canales de calcio, tenemos algunos inhibidores PDE5, como el sildenafil, el tadalafil, que pueden llegar a mejorar la circulación. ¿Por qué? Porque son vasodilatadores. Los antiácidos y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pueden ayudar con la acidez estomacal, y no existen medicamentos aprobados para el engrosamiento de la piel como tal. Se hablan de ciertos medicamentos como el metotrexato o el mofetil o micofenolato, que pueden usarse en las primeras etapas de la enfermedad, dependiendo de la presencia de otros síntomas, como la enfermedad articular, muscular o pulmonar. Em, el micofenolato también se utiliza para tratar a pacientes que presentan una cicatrización o inflamación de los pulmones, conocida como enfermedad pulmonar intersticial, y hay algunos otros tratamientos para una complicación pulmonar grave, como es ya el tratamiento específico para la hipertensión arterial pulmonar, que lo que se busca es relajar los vasos sanguíneos contraídos, pues para aliviar toda esta presión arterial alta. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Tenemos una piel bastante estirada, entumecida, la fascia es característica, ¿no? O la cara fija, la que llaman. ¿Por qué? Pues porque no se estira tanto la piel que ya no es posible que tengan, ¿no? Alguna expresión. En las manos puede ser esta coloración azul, esta blanquecina o el enrojamiento, ¿no? Porque pues es una falta de circulación justamente a ese nivel. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis, esta está caracterizada ¿por qué? Por la presencia de placas eritematosas. Estas están bien delimitadas, están cubiertas por escamas nacaradas, ¿no? Que nos mencionan que es muy frecuente, están localizadas preferentemente en planos de extensión. ¿Cuáles serían estos? Codos, rodillas y el cuero cabelludo. Existen cuadros en los cuales hay pocas lesiones y prácticamente pueden pasar asintomáticos, y otros que son muy generalizados, que incluso tienen una afectación a nivel ungueal, y la articulación ocasiona una gran discapacidad funcional en el paciente. Entonces, esta enfermedad tiene un curso crónico y muestra una gran variabilidad tanto clínica como evolutiva, ¿no? Dependerá también del cuidado que pueda llegar a estar teniendo nuestros pacientitos, pues obviamente la propia evolución. ¿Cuáles son algunos de los síntomas característicos de la psoriasis? Bueno, primero se va a presentar como una erupción monomorfa, simétrica, cuya lesión elemental es muy característica. ¿Cuál es esta lesión? Es una placa roja bien delimitada, redondeada u oval, de tamaño muy variable, y está recubierta con abundantes escamas blanquecinas o nacaradas, y son finas. Cuando la lesión se localiza en pliegues, las escamas pueden estar ausentes porque pues hay un movimiento constante de esa extremidad, ¿no? En función del tamaño, la localización, la extensión y la morfología de las lesiones, se definen distintos patrones clínicos, que cuáles serían. Pues podemos tener una psoriasis que se puede visualizar en placas, o también llamada vulgar, en gotas, que aparece tras una infección por estreptococos o eritrodérmico. Las lesiones afectan casi toda mi superficie y pueden también tornarse pustulosas o generalizadas, como el fenómeno o la enfermedad de von Sumpch. Y tenemos que puede ser pustuloso localizado con dos variantes palmo-plantar, la tipo Barber y la acrodermatitis continua, o también conocida como enfermedad de Halopo. Esta también puede ser lineal, invertida o de los pliegues, ¿no? De cuero cabelludo y artropático. Entonces, como pueden ver, tendríamos que estar distinguiendo qué tipo de psoriasis está presentando nuestro paciente, y también dependiendo de la localización, pues va a ser el grado de discapacidad que pueda estarle generando. La psoriasis en el cuero cabelludo es muy frecuente, se presenta en forma de descamación seca, está muy adherida, es como si fuera una capa de caspa gruesa sobre una zona roja del cuero cabelludo, suele producir mucho picor
y se puede confundir con dermatitis seborreica, que sería uno de los diagnósticos diferenciales, pero no produce alopecia, ¿no? Que sería la pérdida definitiva del cabello. Entonces, esa sí sería una característica. Y tenemos algo llamado la artritis psoriásica. Esta prácticamente es una inflamación de las articulaciones o una artritis inflamatoria que puede darse con o sin afectación de la piel. Incluso puede aparecer antes de aparecer alguna lesión de la piel, ¿no? De tipo psoriásica y afecta de un 5 a 25% de los pacientes con esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas de la psoriasis? En realidad no se sabe cuál es la causa, por eso entra en este rubro de autoinmunes, aunque se conoce una serie de factores genéticos que participan en su aparición y en el desarrollo, así como también factores ambientales responsables del desencadenamiento de sus brotes. Hay una predisposición genética, sí, para padecer la enfermedad, y esta es por la expresión de antígenos de clase 1, y esto sería HLA-CW6, B13, B17, B27, BW57 y bueno, lo último encontrado, el clase 2 de RW7. Hay factores desencadenantes de los brotes, por ejemplo, que esté sometido a algún trauma a nuestro paciente, algún proceso infeccioso, como las vías aéreas superiores provocadas por estreptococos beta hemolíticos, algún fármaco como el uso de litio, beta bloqueadores, antimaláricos, aun los AINES o interrupciones bruscas de administración de corticoides. Esto puede generar, ¿no?, un brote, porque toda acción que me provoque un estrés en el cuerpo, y sea un estrés emocional o un estrés físico. Entonces tenemos también factores metabólicos como estados de hipocalcemia o propiamente ingestas de alcohol que pueden verse correlacionados con una exacerbación justamente de todas estas manifestaciones. ¿Cómo diagnostico la psoriasis? Pues principalmente, ¿no? El diagnóstico de la psoriasis es clínico. En pocas ocasiones es necesario recurrir a alguna biopsia, ¿no? Para hacerlo de tipo confirmatorio. Y bueno, el diagnóstico diferencial se ha de realizar con otras dermatosis como cuáles: el eczema numular, la dermatofitosis, la pitiriasis rosada, la pitiriasis liquenoide crónica, la dermatosis pustulosa subcórnea, eczema deshidrótico, intertrigo, ¿no?, candidiósico, pénfigo benigno familiar, dermatitis seborreica, lupus eritematoso discoide crónico, pitiriasis rubra, piliaris, eczema tópico o linfomas cutáneos de células T, entre otros. Pero bueno, todas estas enfermedades tienen también ciertas particularidades, ¿no? Y que pues nos va a hacer obviamente la sospecha, pero por sobre todo las manifestaciones clínicas, siempre tendríamos que estar pensando en otra dermatitis. Ahora, ¿cómo se trata la psoriasis? La psoriasis prácticamente va a ser dividida en varias terapéuticas. Una, directamente hacer tópico, que estos pueden emplear emolientes y queratolíticos, vaselina salicílica, ditranol derivado de un crisarobina, corticoides tópicos, breas, análogos de vitamina D3 como el calcipotriol, el tacalcitrol o el calcitriol, o derivados de la vitamina A como el tazaroteno. Esos pueden ayudar a aliviar justamente todas estas placas. Además, se puede emplear fototerapia, radiaciones ultravioleta, ¿no? O de banda estrecha, la fotoquimioterapia con pubaterapia, ¿no? Que esto es asociado a exposición de radiaciones UVA. Entre los tratamientos sistémicos están los retinoides, todo derivado de vitamina A, como la citretina, los inmunosupresores como la ciclosporina, u otros nuevos como el micofenolato, el mofetil o el citostático como el metotrexate. Entonces, vean, aquí estamos teniendo algunas de las formas de psoriasis. La del cuero cabelludo no está provocando, como ustedes ven, alopecia, pero sí vemos toda la parte, ¿no? Del roce, ¿no? O bueno, ya la delimitación justamente
con el cuello y la parte trasera de la oreja, entonces eso empieza a descamarse y provoca muchísimo prurito en el paciente. Eso es lo que más le afecta al paciente, el prurito que está de forma constante. Y esto, si ustedes ven, es una capa blanquecina que al momento de rascarlo, ¿no? Lo que vas a encontrar abajo es la piel en su rojo vivo. Entonces, por eso es un poco más complicado, ¿no? Estarla tratando y estar aliviando esa sintomatología. Tenemos también la psoriasis que mencionábamos en las articulaciones, ¿no? Entonces, estas son placas muy importantes, en la cual engruesan todo lo que es la piel y pues va a provocar ciertas limitaciones si es que no se van tratando con el tiempo, porque esta pues se vuelve cada vez más gruesa, si no tiene ningún tipo de atención o tratamiento el paciente, va a terminar discapacitando a la persona. Y estas que se ven, por ejemplo, en los pliegues, que sería la psoriasis invertida, ¿no? Que dijimos, la de los pliegues. Entonces, ahí tenemos estas como manchas, ¿no? De que son un rojo intenso, casi nunca hacen escamas si están sobre los pliegues, pero sí puede verse también una costra gruesa en algunas situaciones. Bien, otra de las enfermedades que se pueden catalogar como autoinmunes va a ser la dermatomiositis. La dermatomiositis, esto es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué es lo que pasa? Pues prácticamente afecta lo que es el músculo y la piel. Se incluye dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas o miositis idiopáticas, que esto es un grupo muy particular de enfermedades musculares de etiología desconocida que también se caracterizan por una aparición progresiva de debilidad muscular e inflamación. ¿Cómo se clasifican todas estas miopatías inflamatorias idiopáticas? Miren, tenemos muchas. La polimiositis, la dermatomiositis no cinemiositis, polimiositis y dermatomiositis de la infancia, la miopatía por cuerpos de inclusión, miositis asociada a cáncer, miositis asociada a conectivopatías, miositis eosinofílica, granulomatosa, focal o nodular y la ocular u orbital. Entonces, hay una segunda clasificación que contempla la presencia de unos anticuerpos muy particulares o dirigidos en su mayor parte a las enzimas que participan en la síntesis de proteínas y que aparecen, ¿no? Definir algunos grupos por sus hallazgos clínicos, epidemiológicos y algunos pronósticos, ¿no? Que lo vuelve mucho más homogéneo. Dentro de los anticuerpos específicos de miositis, los más importantes que tenemos son los anticuerpos antisintasa, que es el atiaminoacil ácido ribonucleico de transferencia, y que van dirigidos a las enzimas cicloplásmicas que catalizan la unión covalente de los aminoácidos con sus ARN transferasa, ¿no? Tenemos también el antihistidil ARNT o anti-Jo1, que estos serían los más frecuentes. Manifestaciones clínicas. Erupciones que destacan entonces la tonalidad violácea de las lesiones y su distribución alrededor de los ojos y de las prominencias óseas que forman el exantema heliotropo. Tenemos las pápulas del signo de Gottron, respectivamente, y a esto se debe añadir para todo el cuadro la afectación de la cutícula ungueal como engrosamiento de esta y la presencia de pequeños infartos hemorrágicos. El exantema heliotropo es llamado así porque tiene una coloración violácea y casi siempre afecta la parte de los párpados de forma bilateral y simétrica y suele acompañarse de un cierto grado de edema. Entonces, el signo de Gottron, que es, bueno, esta es la presencia de pápulas o placas algo violáceas acompañadas de una descamación muy leve. En ocasiones puede ser una descamación prominente tipo psoriasiforme que se asienta sobre todo en prominencias óseas, en especial articulaciones metacarpofalángicas o articulaciones interfalángicas, como es el caso justamente del paciente que está en la fotografía.
Ahora, vamos a ir viendo entonces cada una de las dermatomiositis. La dermatomiositis sin miositis es un porcentaje bajo de pacientes que se ha descrito entre el 2 y el 18%. Se puede desarrollar una erupción indistinguible de las otras dermatomiositis clásica, pero ¿qué pasa? Hay ausencia o mínima expresión de una enfermedad muscular, por eso se llama miositis. El tratamiento, pues la dermatomiositis no tiene cura en realidad, pero el tratamiento puede mejorar la piel, así como la fuerza y la función de los músculos. ¿Qué medicamentos tenemos en el mercado? Los corticoides. La prednisona puede controlar rápidamente los síntomas de dermatomiositis. Los medicamentos complementarios para reducir el uso de corticoides, como la ceftriaxona, el metotrexato, el micofenolato de mofetilo, y hay otros medicamentos, especialmente, ¿no?, si están afectados los pulmones, que serían específicos. El rituximab, que se usa comúnmente para la artritis reumatoide, es una opción en terapias iniciales que no controlan los síntomas. Medicamentos antipalúdicos, por ejemplo, en caso de un sarpullido persistente, el médico podría recetar la hidroxicloroquina. Tenemos protectores solares. Es importante proteger la piel de la exposición del sol mediante la aplicación de un protector solar, el uso de ropa, sombreros protectores para controlar el sarpullido de la dermatomiositis. Entonces, cada vez que entran en contacto con el sol, les va a poder provocar edema, aumento de volumen, todo el eritema, ¿no?, que es importante. Y bueno, todo esto se exacerba justamente al exponerse. Tenemos la fisioterapia. La fisioterapia puede mostrarte cómo hacer ejercicios para, pues, tener una mejoría, ¿no?, tanto de fuerza como de flexibilidad. Recomendarte algún nivel adecuado de actividad dependiendo también obviamente, de las características individuales, ¿no? Terapia del habla. Si se ven afectados los músculos de la deglución, la terapia de habla puede ayudarte a aprender cómo compensar esos cambios. De evaluación de la nutrición. A medida que avanza de las dermatomiositis, masticar y tragar pueden tornarse muy difíciles, porque ya dijimos que tienden a afectar toda la cadena muscular. Ahí puede haber, tiene que ser necesario un dietista para enseñarte a preparar alimentos fáciles de comer, ¿no? Prácticamente en enfermedades muy avanzadas, pues ya toda la dieta es licuada. Cirugía, si hay algún otro procedimiento, inmunoglobulina intravenosa. Sobre todo contiene anticuerpos saludables de miles de donantes de sangre, y esos anticuerpos pues pueden bloquear los anticuerpos dañinos que atacan tanto el músculo como la piel. Entonces, la inmunoglobulina intravenosa se administra como infusión. El tratamiento es muy costoso, esa es la desventaja, pero debe repetir con regularidad para que siga haciendo su efecto, ¿no? Entonces, a veces lo hace poco, poco accesible, ¿no? Y tenemos la cirugía, que puede ser una opción para extraer los dolorosos depósitos de calcio y para prevenir también infecciones recurrentes de la piel. La epidermiolisis bulosa. Este es un conjunto de enfermedades poco frecuentes que ocasionan fragilidad en la piel, por lo que ésta se ampolla o se rasga fácilmente. Estas rasgaduras, no llagas y ampollas que se producen, es debido a la fricción, a un golpe directo en la piel, y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo que haya recibido algún trauma. ¿Cuáles son los tipos de epidermiolisis ampollosa? Bueno, tenemos la epidermiolisis ampollosa simple, que esta afecta solamente la epidermis, es el tipo más común. El subtipo más leve causa ampollas en manos y pies, y el subtipo más agresivo afecta, yo creo que es el tronco, los brazos, el cuello y la mucosa oral. También tenemos lo que sería la epidermiolisis ampollosa distrófica, y pues es una lámina lúcida en la zona de la membrana basal, y vamos a ver que se caracteriza por la pseudosindactilia, y las ampollas curan dejando con cicatrices y quistes miliares. La epidermiolisis ampollosa juntural o de la unión. Esta es lo que se ve afectada la sublámina densa de la piel,
y va a provocar placas rojas y húmedas alrededor de la boca y la región central de la cara. Las ampollas son graves, se curan con cicatrices y en el proceso de cicatrización pueden aparecer contracturas articulares y pseudosindactilia. La epidermolisis ampollosa tipo Kindler, este se ve afectado el intraepidérmico y el subepidérmico, y tenemos que los episodios repetidos de ampollas causan una atrofia progresiva de la piel. Hay fotosensibilidad, hay policodermia habitual y las ampollas graves curan dejando cicatriz. El tratamiento. El tratamiento es sintomático, tiene como principal objetivo la curación de las ampollas y es importante recalcar el papel que tiene la prevención, que está dirigida a evitar la aparición de ampollas mediante la reducción del riesgo de fricción y traumatismos. Hay retirada de los apósitos, sí, pero se deben de hacer con cuidado. Tenemos que evitar hacerle un daño adicional a esa piel y si es necesario el apósito, prefieren que lo mejor es humedecerlo, hidratarlo con agüita tibia o solución salina, que se puede usar el producto para que se eliminen todos esos adhesivos, ¿no? Y que obviamente al momento de retirarlo, pues no nos traigamos la piel. Cuidados generales, entonces, retirado de ropa, vendajes, apósitos. El baño tiene que durar máximo de 15 a 20 minutos. Hay que revisar la temperatura 35 a 37 grados y por cada 15 litros de agua se añaden 6 cucharadas de sal. Usar la gasa de un solo uso a modo de esponja y desechar tras el baño después de limpiar heridas con signos de infección. Entonces, ¿por qué con sal? Pues para prevenir procesos infecciosos, ¿no? Porque hay tanta lesión a nivel de la piel que es muy factible que se puedan infectar. Entonces, la sal, ¿no? Nos ayuda de cierta manera a fungir también como un antiséptico. Función de las ampollas, el desbridamiento, la aplicación de un hidratante corporal y la aplicación de apósitos y realización de vendaje. Otra de las enfermedades autoinmunes, de las más comunes, el pénfigo ampollar. Entonces, tenemos que el pénfigo ampollar, ¿no? Esta es una enfermedad ampollosa o también llamado pénfigo vulgar. Es una enfermedad ampollosa autoinmune causada por anticuerpos dirigidos contra componentes de la membrana basal. La mayoría de estos anticuerpos son de clase IgG y se unen principalmente a dos proteínas de hemidesmosómicas, ¿no? Y los antígenos, bueno, son BP180 y BP230. Tenemos que es una enfermedad ampollosa más frecuente en los países desarrollados en la población adulta. Tiene una incidencia estimada en nuestro medio de 0,2 a 3 casos nuevos por cada 100.000. Entonces vean que no es muy común. Tenemos que afecta principalmente a pacientes ancianos, aunque también hay variaciones en jóvenes e incluso los niños. Ahora bien, la patogenia, según lo inmunológico, es determinado por la presencia de anticuerpos frente a proteínas hemidesmosomas de los queratinocitos basales, ¿no? Antígenos, BP180, BP230, y el tipo inflamatorio tiene mayor importancia que en otras enfermedades ampollosas autoinmunes porque este componente se haya determinado por la acción de los polimorfonucleares, que serían activados por la fracción cristalizable de los anticuerpos, produciendo la liberación de enzimas proteolíticas que dañarían la unión dermatoepidérmica. La clínica se caracteriza por la aparición inicial de lesiones urticariformes o eczematosas muy pruriginosas sobre las que pueden aparecer al cabo de un tiempo variable ampollas densas. El signo de Nikolsky es negativo y aunque su presencia no excluye el diagnóstico, los autores han observado algún caso, ¿no? De este pérfido con posibilidad a este signo. El tratamiento, pues, serían fármacos, ¿no? Antiinflamatorios como los corticoides tópicos, las sulfonas, sulfamidas o antibióticos con propiedades antiinflamatorias como las tetraciclinas.
Los fármacos cuyo objetivo es disminuir la producción de anticuerpos patógenos, como los corticoides sistémicos, la satioprina, el micofenolato, la ciclofosfamida, metotrexato, ciclosporina y el rituximab. Hay otros tratamientos que aumentan la eliminación de los anticuerpos patógenos, como es el suero de los pacientes, como las inmunoglobulinas endovenosas a dosis altas en plasmaféresis. Entonces, ahí pueden estar viendo este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ya dijimos que son ampollas que pueden llegar a ser flácidas, que se rompen fácilmente, que pueden provocar erosiones también dolorosas en boca en el 70% de los casos y bueno, en el resto del cuerpo, ¿no? Ahí están viendo la imagen de la derecha cómo está erosionado. Y bueno, obviamente ya tenemos lo de lo que habíamos comentado del signo de Nikolsky y pues nada, los roces a piel sana, ¿no? Se desprende prácticamente toda la epidermis, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a dejar como las principales dermatopatías autoinmunes, ¿no? Recuerden entonces que prácticamente el tratamiento de base de estas enfermedades, uno sería, pues, el mismo esquema es casi para todos. ¿A qué me refiero con el mismo esquema de tratamiento? Pues el control agudo principalmente se va a dar por corticoides sistémicos. Casi siempre se utiliza prednisona, calculado a máximo 1 miligramo kilo día. El pénfigo se usa dosis un poquito más altas. Recuerden que también puede haber, ¿no?, ahorradores de corticoide como la azatioprina, el micofenolato en muchas de las patologías que vimos. Y esto sobre todo, ¿por qué se da? Pues para evitar también los efectos propiamente del corticoide. Recuerden que a largo plazo pues puede también traer consecuencias, ¿no? Casos refractarios, ya vas a empezar a valorar inmunosupresores del rituximab, ¿no? Que fue aprobado desde el 2018 prácticamente para esta enfermedad y que cambia un poco su pronóstico. El cuidado local, hay una solución que se llama la solución de Burrow, que este es como un tónico, ¿no? Que les ayuda a mantener las lesiones lo más pues que tengan el mínimo efecto en cuanto a molestias, ¿no? También la vaselina, es importantísimo no reventar las ampollas y bueno, vemos que estos pacientitos sí tienen mucho riesgo de que infecciones, infecciones continuas de la piel, ¿no? El contener de estas úlceras mucho tiempo abiertas en el roce, el contacto y todo ello, pues es muy factible que se infecten. Entonces recuerden, banderitas rojas o cuando tenemos que derivar al dermatólogo que nos hagan sospechar mucosa oral y ojos que se vean afectados. Ya dijimos, ¿no? Puede ser de una toxicodermia como un síndrome de Steven Johnson o un péfigo. La piel se desprende más del 30% de superficie. Recordemos otra toxicodermia, las necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Que se maneja también un paciente como si fuera un gran quemado. La falla renal más púrpura, pues sobre todo la vasculitis por IgA con daño renal o nefrología hay que llamarle de forma urgente. O la disnea y que más aparte mi paciente tenga la piel engrosada, pues recuerden que puede ser una esclerosis sistémica que ya está generando su fibrosis pulmonar, ¿no? Mm, Entonces, recordemos esto, ¿no? Es lo que tipo de lesión pudiera estar teniendo nuestro pacientito y sobre todo el tipo de etiología, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de pura etiología pues desconocida, por eso se llama autoinmunitaria porque hay de estas células que atacan al propio organismo o en este caso la piel y ciertos órganos, ¿ok? Muy bien, entonces, para ir finalizando, vamos a ver cáncer de piel. Vamos a ver cosas bastante puntuales, porque ustedes recuerden que el cáncer, pues siempre, ¿no? Es un tema bastante extenso. eh, y todo ello, pues no son como tal los objetivos de este curso, ¿no? Sino mencionar algunas perlas acerca de lo que es el cáncer de la piel, cómo podemos encontrar un paciente y cuáles son algunos de los
tratamientos disponibles, ¿no? Entonces vamos a ver que la piel normal, ya todos lo saben, es el órgano más grande del cuerpo y tiene muchas funciones. Recubre órganos internos, ayuda a protegerlos de posibles lesiones, sirve de barrera a los gérmenes, bacterias, evita la pérdida excesiva de agua y de otros líquidos, ayuda a controlar la temperatura corporal y protege el resto del cuerpo de los rayos ultravioleta. Entonces ayuda al cuerpo a producir vitamina D. Pero recordemos que la piel pues tiene tres capitas, ¿no? La epidermis, dermis y la hipodermis. Y dentro de esto pues tienen sus propias clasificación, ¿no? En el cual nos va a brindar ciertas particularidades, ya sea que estemos a nivel, ¿no? De la dermis, donde estén todos los plexos sensoriales, ¿no? O cuestiones más profundas. Entonces, obviamente tendríamos que estar valorando todo ello. Y ahora sí, ¿qué es el cáncer de piel? Bueno, el cáncer de piel se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales. Las células cancerosas, en lugar de morir, continúan creciendo de forma y nuevas células anormales vuelven a surgir. Entonces pueden invadir y propagarse a otros tejidos, sí, y esto se debe a una alteración directamente en el ADN. Y en este caso de que el ADN esté dañado, no se repara y la célula no muere como debería, ¿no? Entonces sigue todo este proceso. ¿Qué pasa si hay un daño en el ADN? Pues la mayoría ocurre por errores durante la reproducción de una célula normal o por algún otro factor en el ambiente que me haya podido propiciar justamente esta alteración. Tenemos diversos tipos de cáncer de piel. Vamos a hablar de los más comunes. Primero, melanomas. Estos se originan a partir de melanocitos, que son las células de la piel que producen los pigmentos que se llaman melanomas. Los melanocitos también pueden formar crecimientos benignos llamados lunares. Cánceres de los queratinocitos, tipos de cáncer de piel no melanoma más comunes, se les llama carcinoma de los queratinocitos o cánceres de los queratinocitos y ya se observan en el microscopio, las células comparten ciertas características, ¿no? El tipo de célula más común de la piel normal pues sería este, el queratinocito, y la mayoría de los cánceres de los queratinocitos son carcinomas de células basales o carcinomas de células escamosas. Entonces, ¿qué es un carcinoma de célula basal? Es el tipo de cáncer de piel más común, más frecuente en los humanos. 8 de cada 10 casos de cáncer de piel son carcinoma de células basales. Surgen en las zonas que están expuestas al sol, especialmente cabeza y cuello, cara, orejas, labios y dorsos de las manos. Entonces eso es muy, muy característico. Los tipos de cáncer de piel. Los tipos de cáncer de piel menos comunes, estos también son de tipo no melanoma, aunque bastante diferentes a los cánceres de los queratinocitos, y también pues son tratados de una manera diferente, ¿no? Estos incluyen el carcinoma de células de Merkel, el sarcoma de Kaposi, el linfoma cutáneo, los tumores de los anexos de la piel y varios tipos de sarcomas. Entonces, en conjunto, estos tipos representan menos del 1% de los casos de cáncer de piel no melanoma. Entonces, ¿cuáles son estos? El carcinoma de células de Merkel, poco frecuente, son de células neuroendocrinas, productoras de hormonas, y es más frecuente que se encuentre en cabeza, cuellos, brazos, y la causa es la exposición solar. Polimavirus de células de Merkel, o sea que hay virus común que no causa síntomas, pero sí justamente estas lesiones. Ojo con el sarcoma de Kaposi, vean, se origina en la dermis, también se origina en órganos internos y está relacionado con infección de virus del herpevirus humano 8. Entonces vean esa imagen impactante, ¿no? Del paladar de un paciente con un sarcoma de Kaposi. Los linfomas de la piel se originan de linfocitos, la mayoría se dan en los ganglios linfáticos u órganos internos, y tenemos que los tipos más comunes es el linfoma cutáneo de células T.
Y los tumores de los anexos originan en folículos pilosos o glándulas de la piel y existen benignos y malignos. Y los sarcomas, que originan a partir de células del tejido conectivo, por lo general en los tejidos que se encuentran a gran profundidad debajo de la piel, es donde vamos a estar encontrando justamente estos sarcomas. ¿Cuáles son las estadísticas principales del cáncer de la piel? De células basales o de células escamosas, tenemos que el cáncer de piel, incluido el melanoma y los tipos de cáncer de células basales o células escamosas, es por mucho el tipo de cáncer más común. Se estiman 3,5 millones de cánceres de piel, de células basales y de células escamosas se diagnostican cada año. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de piel de células basales para las células escamosas? Pues un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte su posibilidad de tener una enfermedad como el cáncer, ¿no? Debemos que dependiendo de los distintos tipos de carne, pues distintos de cáncer, algunos van a tener ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, el fumar, la exposición excesiva a la luz solar, se pueden controlar, pero hay otros como la edad, la persona, los antecedentes familiares, que esos son incontrolables, ¿no? Por ejemplo, la exposición a la luz UV, tener la piel blanca, una edad avanzada, tabaquismo, sexo masculino, tratamiento de psoriasis, gerodermia pigmentosa, exposición a ciertos químicos, exposición a la radiación, historial de cáncer de la piel y lesiones o inflamaciones graves o prolongadas de la piel. ¿Ok? ¿Hay antecedentes médicos y examen físico que me puedan ayudar? Bueno, cuando apareció el primer lunar, hay que ver qué cambios ha tenido en apariencia, tamaño, algún otro síntoma agregado. Hay dolor en la zona del lunar, picazón, sangrado, y todo eso es importante. Las exposiciones a condiciones causantes, quemaduras del sol, bronceado, también puede ser un extenuante. Exploraciones físicas, examinar el daño, la forma, el color, la textura de la área, el sangrado, la descamación, relación con alguna otra lesión, o si los ganglios linfáticos cercanos tienen la dermatoscopía, biopsias de piel, punción incisional, decisional, dependiendo lo que decida que es la mejor opción su médico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un lunar peligroso que no tuviéramos que estar vigilando, incluso biopsiarlo? Que sea asimétrico el lunar, que tenga bordes irregulares, el color, ¿no? El color también va a ser determinante, o sea, tenemos ciertas características que cumplir. Y un diámetro mayor de 6 milímetros, cuidado, que puede ser cáncer. Entonces, ¿cómo se clasifican por etapas los tipos de cáncer de la piel? Ya sea de células basales o de células espinosas, tenemos la etapa de estadio de un cáncer, que es una descripción de cuánto se ha propagado la enfermedad. Para los cánceres de piel, esto incluye su tamaño, localización, si ha crecido hacia los tejidos o los huesos cercanos, si se propagó a ganglios linfáticos o cualquier otro órgano, así como otros factores. Tenemos que el sistema TNM, ¿no? De nuestro American Joint Committee of Cancer nos dice de un sistema de clasificación por etapas que ya es de una manera muy estándar, ¿no? Entonces, esto nos brinda mejores opciones en cuanto al tratamiento. Se pueden usar los resultados de exámenes físicos, de alguna otra prueba, sí, hay que agruparlas por estadios, ¿no? Entonces, recuerden que esta clasificación es TNM porque son tres piezas claves de información. La letra T significa tumor, tamaño, localización y cuán lejos se ha propagado la piel y los tejidos adyacentes. La N significa propagación a ganglios, ¿no? Si hay nódulos linfáticos cercanos, pequeños grupos de células del sistema inmunológico o que esté en forma de frijol, donde los cánceres a menudo se propagan primero. Y la M, que representa la metástasis, y hay propagación a otro órgano. Entonces ahí tenemos, ¿no? T1 sería una afectación local, T2 también sigue siendo una afectación local, pero aumento de tamaño. La T3, aumento de tamaño, y la T4 es un tumor de cualquier tamaño que invade otros órganos. Ganglios o nódulos linfáticos, que no haya ganglios, que en los otros que haya varios ganglios linfáticos regionales. En el N2, que haya una creciente afectación de estos ganglios. N3,
que se haya extendido a diferentes regiones. Y bueno, la M de metástasis, ¿no? M0 no hay ninguna o M1 ya tenemos algún otro órgano tomado. La agrupación por etapas para asignar una etapa a la información acerca del tumor y si éste se ha extendido o no a los ganglios linfáticos o a otros órganos, se combina en un proceso llamado agrupamiento de etapas. Entonces, las etapas se describen usando el número 0 y números romanos del 1 al 4. Entonces, en realidad no serían como 5, pero recuerden que la primera sería 0, etapa 0. Por lo general, los pacientes con cánceres en etapas menores suelen tener un mejor pronóstico de cura y mejor supervivencia a largo plazo. Entonces, etapa 0 sería tumor in situ, eso significa IS. N0, M0, no nódulos, no metástasis. Etapa 1, tumor, no, 1, N0, M0. Etapa 2, tumor o T2, así se manejaría, N0, M0. Etapa 3, T3, N0, M0. O puede ser T1 a T3, N1, M0. Y en etapa 4 ya nos pondría T1 a T3, N2 y M0 o cualquier T, N3, M0 o T4, cualquier N y M0 o cualquier T, cualquier N y un M1. Entonces esas serían las variantes y ya estarías hablando por etapas de ese cáncer. El tratamiento, dependiendo de la situación, si puede que usted tenga diferentes tipos de médicos en su equipo de tratamiento. Muchos cánceres de células basales y escamosas, así como precánceres, son tratados por dermatólogos, pero los médicos que se pueden especializar, ¿no?, en tratar estas enfermedades de la piel, si el cáncer está más avanzado, puede ser otro tipo de doctor. Recuerden, cirujanos oncólogos, oncólogo clínico o un oncólogo especialista en radiación. Entonces dependerá de la etapa de la enfermedad y algunos otros factores, ¿no? Entonces, opciones de tratamiento pueden incluir desde una cirugía, otras formas de terapia local, radioterapia, quimioterapia, ¿no?, localizada o sistémica y una terapia dirigida que mencionen ya como tal los médicos a cargo, ¿ok? Entonces, con esto daríamos una visión muy general, ¿no?, de lo que sería el cáncer de piel, sobre todo cómo se dividen las estratificaciones, las etapas, ¿no? Toda esta clasificación TNM y bueno, qué podamos estar esperando justamente con este tipo de enfermedades. Bueno, no sé si te dan alguna duda, algún comentario. Bien, veo que ya se estuvieron incorporando muchos de los alumnos. De todos modos, mm, estoy, estoy grabando la clase, ¿ok? Y ya se la estaré dando al doctor Torres para que la pueda compartir con ustedes. Y bueno, los compañeros que no pudieron acompañarnos porque se encontraban en alguna otra actividad académica, pues puedan estar escuchando justamente estas últimas clases del módulo de dermatología. Muy bien. Entonces, si no hubiera alguna duda, algún comentario o alguna otra situación, pues esto sería todo, para que también puedan seguir con sus actividades o en su caso, descansar. Muy bien. Buenas noches. Voy a poner pausa a la grabación. Todavía voy a seguir aquí por si hay alguna cosa, pero yo quiero para ya estar bajando justamente la grabación. Recording stopped. A ver, vamos a ver. Sí, Abel, puedes hablar sin problema. Configuración. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas Más que nada era para el doctor, ¿no? Sobre el tema de los foros. Eh, Creo que todavía no está vuelto a configurar el tiempo de vencimiento de los foros y justo varios compañeros me habían escrito a propósito de ese punto. Ok, muy bien. Yo le haré saber al doctor Torres para que pueda hacer modificaciones si ya él lo cree pertinente, ¿ok? Muchas gracias. No, de qué. Entonces voy a poner lo de los foros y el tiempo, ¿no? El tiempo límite. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan?
Todo claro, doctora. Muy bien, bueno, muchísimas gracias entonces por estar a estas horas justamente también con estas clases, pero bueno, la cuestión era culminar también con el temario, ¿no? Muy bien, listo. Entonces descansen y bueno, nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego, doctora.